La mamá del centro comercial. Recuerdo el día que me perdí en el centro comercial. Tenía solo 6 años en ese momento y ahora tengo 36, estoy casado y tengo 3 hijos, y uno pensaría que ya me había olvidado de ese incidente de la infancia, pero algunas cosas te marcan de por vida, no importa cuántos años tengas o cuántas responsabilidades acumules sobre tus hombros, las pesadillas que experimentas en la infancia son las que más te afectan, porque nunca olvidarás lo pequeño e insignificante que te hicieron sentir en ese momento. Nunca he vuelto a un centro comercial, desde que tenía 6 años, y no dejaré que mis hijos pongan un pie en uno. Mi esposa, Mai, bueno, ya está acostumbrada a mis excentricidades, pero al principio no podía entenderlo, y a veces parecía que estábamos condenados a romper solo por ese tema, así que un día, solo por el bien de nuestra relación, me senté con ella y le conté sobre ese día lejano, cuando tenía 6 años y me perdí en el centro comercial. Odiaba el cine. Te lo diré desde el principio. Odiaba todo el centro comercial, pero odiaba el cine más que nada. Estaba en el nivel más alto. Era el más pequeño de los 5 niveles del centro comercial y solo había espacio suficiente para un local de comida rápida a un lado de la escalera mecánica y el cine al otro. Eso era todo. Si mirabas a través de las barandillas del 5.º nivel, podías ver los otros niveles de abajo, podías ver hasta la planta baja del centro comercial. Era como una caída de 300 metros para mis ojos de 6 años. Imaginé que, si alguien se caía por esas barandillas, se quedaría caído al menos una semana. El centro comercial era tan grande como una manzana de la ciudad en lo que a mí respecta, y había muchísima gente llenándolo, tal vez millones, tal vez más, y todos iban de un lado a otro haciendo un extraño zumbido que solo se traducía en palabras reales cuando pasaban muy cerca de mí, y a veces la gente me sonreía, pero la mayoría de la gente parecía acalorada y molesta, y si tenía niños con ellos, era probable que esos niños también parecieran acalorados y molestos. Odiaba el centro comercial. Odiaba el ajetreo y el bullicio, me asustaba, tenía miedo a morirme de separarme de mi madre, y entonces tendría que encontrar a un policía del centro comercial para que me ayudara a encontrarla. Mamá me dijo que no debía hablar con nadie más, sin importar lo amigables que parecieran. Me pregunté por qué no se me permitía hablar con nadie más. ¿Eran peligrosos? ¿Me secuestrarían? Todos en el mundo eran secuestradores. Todos excepto los policías del centro comercial. Los policías del centro comercial me ayudarían a encontrar a mi mamá nuevamente. Todos estos consejos le dieron al centro comercial una dimensión adicional de amenaza. Desarrollé una paranoia malsana mientras agarraba la mano de mi madre y miraba con inquietud a todos los extraños que pasaban apresurados. La mano de mi madre era un salvavidas en un mar furioso de secuestradores potenciales. Un movimiento en falso y me atraparían y se llevarían, para nunca más volver a verme. Mi madre era bastante implacable con sus compras, avanzaba a toda velocidad, arrastrándome detrás de ella, y la gente le abría paso sin pensarlo realmente. Tenía una presencia formidable, un impulso constante, un ki de consumidor que acumulaba durante toda la semana y luego liberaba en un repentino derroche ciego cada sábado por la tarde cuando iba al centro comercial. Una vez que terminábamos nuestras compras, inevitablemente terminábamos en el nivel más alto, comiendo papas fritas y hamburguesas grasientas frente al cine, y por mucho que disfrutara de la comida rápida, no podía apartar la vista de la entrada cavernosa de ese cine. Era siniestro. Había unas enormes puertas de cristal que siempre estaban abiertas, pero no se podía ver mucho más allá de ellas. Todo estaba oscuro y teñido de rojo, y se intuía que había un kiosco en la oscuridad, pero no se podía distinguir bien, y justo en la entrada había un montón de carteles que anunciaban películas que yo era demasiado joven para ver. Solía sentarme a comer patatas fritas y a contemplar el cine, sin atreverme a apartar la vista de él porque estaba convencido de que había todo tipo de fantasmas y monstruos acechando en la oscura cavidad que había más allá de las puertas, observándome, esperando ese momento en el que me descuidara y apartara la mirada y entonces me tendrían, por Dios, podían moverse en un abrir y cerrar de ojos, agarrándome del asiento y arrastrándome al cine antes de que pudiera coger aire para gritar.
Mamá no se daría cuenta de que me había ido, no hasta que hubiera terminado el capítulo de la novela romántica que estaba leyendo en ese momento, y para entonces sería demasiado tarde, me habría tragado el monstruo que se pudría en las entrañas de ese cine. Casi nunca vi a nadie salir de ese cine, o entrar en él. La gente que llegaba a la cima del centro comercial estaba más interesada en la comida que en el entretenimiento, y la hamburguesería siempre estaba llena, pero el cine siempre estaba en silencio, hambriento y resentido, mirándome con su boca teñida de rojo abierta de par en par, y susurrándome: «Oye, Jeremy, ven aquí, hombrecito, ven a ver las películas para adultos, ven a ver todo lo bueno, tu madre no se dará cuenta de que te has ido, volverás antes de que se pierda esto, ven, Jeremy, ven a ver todas las cosas que no te dejan ver en casa». No me sentí tentado ni un segundo. Conocía esa voz, era la misma voz que salía de mi armario cuando estaba solo por la noche, o me susurraba desde debajo de la cama. Todos los niños de 6 años conocen esa voz, pero a diferencia de otros niños de 6 años, yo sabía dónde vivía realmente el hombre del saco. Había encontrado su nido eterno y estaba en el cine en lo más alto del centro comercial. Temía ese lugar. Tenía pesadillas sobre ese lugar. Era hijo único y mi madre no tenía más remedio que llevarme al centro comercial con ella, pero yo solía armar un escándalo, lloraba y hacía berrinches y le rogaba que no me llevara, hasta que finalmente me sobornaba con la promesa de comprar algo bonito en la juguetería si era un buen soldadito, y le daba mi palabra de que me comportaría. Así que le di mi palabra, porque en la mente de un niño un juguete nuevo pesa más que todo tipo de maldad, y la seguí, y fui un buen soldadito, y ella me recompensaría comprándome un juguete, y así fue como fue, hasta que un día todo cambió. Mamá estaba particularmente nerviosa ese día, había tenido una pelea con papá más temprano ese día y él había recortado su presupuesto de compras, como me enteraría más tarde, así que estaba particularmente malhumorada. Sin un rastro de Jeremy, sé bueno y te compraré un juguete, era básicamente: Jeremy, pórtate bien o te daré la paliza de tu vida. Llevaba su esmalte de uñas azul. De alguna manera, había calculado en mi cabeza que los estados de ánimo de mamá correspondían al color del esmalte de uñas que usaba. El rojo era cuando estaba más generosa. El verde significaba que estaba de un humor hiperocupado y no tenía tiempo para tonterías. El azul significaba que estaba furiosa como el demonio y que mejor tenía que tener cuidado. Estábamos en un recorrido relámpago por las tiendas, abriéndonos paso hasta el nivel más alto como solíamos hacer. Yo iba detrás de mamá, mis piernas cortas tratando de seguirle el ritmo. Ella no me tomaba de la mano hoy, estaba agarrando demasiadas bolsas y tratando de dirigir su carrito de compras al mismo tiempo, así que se esperaba que yo siguiera su ritmo. Hice un buen trabajo hasta que llegamos al tercer nivel. Ese era el nivel de la juguetería. Sabía que mamá estaba de mal humor, así que no me atreví a preguntarle si me iba a comprar un juguete. Pero cuando pasamos por la juguetería de camino al supermercado y ella no mostraba señales de bajar el ritmo, no pude evitar sentir una punzada de profundo anhelo. Mi cabeza giraba sobre mis hombros, mis ojos invariablemente atraídos hacia la tienda, mis pies se desaceleraban y vacilaban. Oh, Dios mío, tenían nuevas figuras de Transformers en las vitrinas, alineadas como artefactos de otra dimensión. Todos los Autobots estaban allí: Optimus Prime, Sideswipe, Sunstreaker, Own, Prowl, Mirage, Wellhack, Ratchet, Ironide, Bumblebee, Brawn, Uffer, Cliffjumper, Bluestreak. Esta repentina avalancha de estímulos me abrumó, mi cerebro de 6 años en una crisis orgiástica lenta, y miré brevemente hacia atrás a mamá. Ella se dirigía directamente al supermercado, sabía dónde estaba, podía alcanzarla cuando quisiera. Todo lo que quería hacer era pararme frente a ese escaparate y disfrutar de la gloria que era la línea de juguetes Transformers de Hasbro de 1985. Quiero decir que eran prácticamente 2 juguetes en uno. Me quedé mirando mareado, absorbiendo cada detalle de esos juguetes, mi cara aplastada contra la ventana con tanta fuerza que prácticamente me volví la nariz del revés, y aún así no podía tener suficiente. Quería tocarlos, acariciarlos y arrullarlos. Si tan solo pudiera alcanzar de alguna manera a través de ese vidrio y tomar uno, solo sostenerlo por un segundo. Juré que trabajaría en una juguetería cuando fuera mayor.
Nunca más habría una barrera entre mis juguetes favoritos y yo, podría jugar con ellos todo el día y la tienda incluso me permitiría llevármelos a casa por la noche. Era el trabajo perfecto, a la altura del dueño de una tienda de dulces. Oye, Jeremy, ¿quieres venir a jugar con nosotros? Miré a mi alrededor. E inmediatamente noté a este niño. Estaba de pie cerca de mí, sonriendo de una manera bastante amistosa. Tenía el pelo castaño alborotado y era un poco más alto que yo. Llevaba una camiseta de El Imperio Contraataca, el tipo de camiseta promocional que podías conseguir en el vestíbulo de cualquier cine cuando se estrenó la película unos años antes. ¿Quieres jugar? Preguntó de nuevo. Sacudí la cabeza. Estoy con mi madre, dije. Es una pena, dijo el niño mientras se limpiaba la nariz con la manga, tenemos todos los juguetes nuevos de Transformers, los conseguimos antes de que salieran a la venta, el padre de mi amigo trabaja en el lugar que fabrica los juguetes, así que consigue todo lo último. Me quedé fascinado al instante. ¿Cuáles tienes? Pregunté. Todos, Autobots, Decepticons, Dinobots, incluso tenemos Gobots. Los Gobots son una mierda, dije. El niño se rió. Sí, dijo, casi nunca jugamos con ellos, ¿quieres venir a ver lo que tenemos? Volví a dudar. Me volví para mirar en dirección al supermercado en el que había entrado mamá. Desapareció. Como si leyera mi mente, el niño dijo, vamos, volveremos antes de que tu mamá sepa que te has ido. Fruncí el ceño. El niño me miró como si fuera un gato asustado o algo así. ¿Quieres ver los juguetes, verdad? Exigió. Asentí. Así que vamos. Fui tras él. Estaba aturdido. Todo lo que podía pensar eran esos juguetes Transformers. El niño dijo que los tenía todos, incluso Dinobots, que eran bastante difíciles de conseguir en nuestra zona, y yo estaba enganchado a esa promesa, me decía a mí mismo que sería súper rápido, que solo echaría un vistazo a los juguetes de este niño y luego estaría de regreso al lado de mamá y ella ni siquiera sabría que me había ido. Era un plan perfecto en lo que respecta a mi mente de niño de 6 años. Nunca se me ocurrió preguntar dónde guardaba el niño todos sus juguetes. Naturalmente supuse que vivía en el centro comercial con sus padres. Había llegado a esa conclusión hacía mucho tiempo, que la gente vivía en el centro comercial y hacía sus compras allí todos los días, y todo el personal vivía en pequeñas casas escondidas detrás de las tiendas en las que trabajaban, por eso siempre desaparecían por puertas traseras por las que nadie más podía pasar. Me sentí muy honrado de que este niño me dejara ver dónde vivía. En secreto, había estado deseando ver una de esas pequeñas casas del centro comercial que sabía que estaban escondidas por todas partes. No dejaba de hablarme de los distintos juguetes que tenía, hablaba muy rápido y era muy divertido, me hacía sonreír mucho, tenía un carácter muy relajado, supongo que se podría decir, pero aún así, en el fondo de mi mente tenía la persistente sensación de que algo no iba bien. ¿Dónde están tus padres? Le pregunté al niño. ¿Vives con ellos? No, se rió como si eso fuera obvio, soy un chico de centro comercial. La frase me intrigó. ¿Qué es un chico de centro comercial? Pregunté. Se encogió de hombros, estamos en todas partes, dijo, en todos los lugares donde los adultos no se molestan en mirar. Hizo un gesto con el brazo para sugerirme que me adelantara y echara un vistazo por mí mismo. Miré a mi alrededor, preguntándome de qué estaba hablando, y al principio no vi nada, solo gente corriendo de un lado a otro como siempre lo hacían, pero poco a poco, inexorablemente, los vi, como espejismos que aparecían en el calor sofocante de un desierto, y era justo como el niño dijo, había niños por todas partes, nunca los había notado antes, niños pequeños y niños mayores, pasando el rato de uno en uno, de dos en dos y en grupos mucho más grandes, correteando y jugando a la mancha y compitiendo entre ellos subiendo y bajando por las escaleras mecánicas, o agachados en los escaparates y haciendo muecas ridículas a los adultos que pasaban, y había otros, niños de cara cetrina, acechando en los callejones entre las tiendas, y todos me miraban fijamente. Estaban sonriendo. Les devolví la sonrisa, pero estaba un poco asustado. No podía entender de dónde habían salido todos esos niños.
Nunca los había visto antes y no estaban con sus padres, al menos no hasta donde yo podía ver, pero parecían niños normales, no como si se hubieran escapado de casa o algo así. Los niños del centro comercial viven la mejor vida, me dijo el niño, tienen todas las mejores cosas, no tienen que preocuparse por sus padres, se quedan despiertos hasta tan tarde como quieran, ven todas las películas para adultos, es como tu cumpleaños todos los días. Me quedé bastante impresionado cuando escuché esto. Pensé que sería genial si yo también me convirtiera en un niño del centro comercial, así que seguí adelante y pregunté, ¿cómo se convierte uno en un niño del centro comercial? Con la esperanza de que convertirse en un niño del centro comercial fuera fácil y no requiriera ningún examen. Tienes que perder a tus padres, dijo el niño con naturalidad, te escondes hasta que tus padres dejen de buscarte y después puedes salir todos los días a jugar, es así de simple. Pero, ¿dónde puedo esconderme? Oh, la mamá del centro comercial te ayudará a esconderte, cuida de todos los niños, es muy agradable, nos da regalos e inventa juegos para jugar y nos organiza fiestas de cumpleaños todo el tiempo, no es como una mamá en absoluto, es más como tu mejor amiga. Me intrigó. ¿Dónde vive? Pregunté. Oh, te mostraré, dijo el niño, no está tan lejos, probablemente te dará un regalo, le encanta conocer niños nuevos. Me alegró escuchar esto. Me apresuré a seguirle el ritmo al niño, todavía mirando a los niños que me rodeaban, preguntándome cómo era posible que no los hubiera visto a todos, esta vez, había tantos de ellos, los más pequeños corriendo de un lado a otro, jugando a la mancha y saltando unos sobre otros, los mayores hablando entre ellos en tonos apagados, mirándome fijamente, sonriendo. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al niño. David, dijo el niño, tengo 7 años. ¿Cuántos años tienes tú? 6, dije. Eres bastante grande para 6, dijo David, pensé que tenía 7 u 8 al menos. Ahora me doy cuenta de que solo estaba tratando de halagarme, pero en ese momento creí en David y me hinché un poco de orgullo, pensando que fácilmente podría pasar por un niño de 8 años, que era lo suficientemente mayor para ser un niño de centro comercial, no necesitaba que mamá me dijera qué juguetes podía o no podía tener. Nos dirigíamos a través del vestíbulo del tercer nivel, pasando los puestos de comida y los stands de promoción, y había multitudes por todas partes, haciendo cola para obtener descuentos especiales. Pero, curiosamente, los niños del centro comercial parecían existir en su propia realidad. Ninguno de los adultos les prestaba atención, ni siquiera cuando corrían entre ellos. A nadie parecía molestarle que hubiera un montón de niños por todas partes y ningún adulto que los mantuviera bajo control. Nadie parecía siquiera notarlos, y los niños, riendo y abucheando, rodeaban a los adultos y fluían entre ellos de una manera que no puedo describir, como un río que fluye entre las rocas, como el aire fluye a través de las ramas enredadas de un bosque, e incluso hoy me cuesta describir exactamente estos fenómenos. Los niños no chocaban con los compradores, simplemente se doblaban alrededor de ellos, no físicamente, no tangiblemente, pero de una manera que desconcertaba los sentidos. Era como si la realidad misma se doblara y deformara, como si los compradores estuvieran impresos en una tira de película y los niños del centro comercial impresos en otra, y aunque las dos tiras se extendieran una al lado de la otra, en realidad no estuvieran interactuando. Estábamos subiendo por la escalera mecánica hacia el 4º piso. Había más niños mirándome mientras bajaban por la escalera mecánica, algunos de ellos saludaban y sonreían, lo que me incitó a saludarlos de vuelta. Me sentí bien. Sentí que los otros niños ya me habían aceptado como uno de ellos, y para un hijo único eso era inmensamente importante. Yo iba a ser un niño del centro comercial. Iba a tener fiestas de cumpleaños todos los días. ¿No sería algo genial? Puede que sintiera punzadas de duda a medida que me alejaba cada vez más de mi madre, pero ya no lo recuerdo, fue hace tanto tiempo y a veces recuerdo las cosas de una manera y a veces las recuerdo de otra, pero sí recuerdo a ese niño, David, hablando todo el camino, diciéndome lo genial que era la vida como niño de centro comercial, que no había lecciones escolares ni exámenes ni tareas aburridas, y que se podían ver los televisores a través de los escaparates porque siempre estaban encendidos
sonidos y mostraban todos los canales, cientos, tal vez incluso miles de canales, incluidos canales de dibujos animados de 24 horas. Vi como un par de niños del centro comercial se deslizaban por los pasamanos de la escalera mecánica opuesta, riendo y chillando mientras lo hacían, y me sorprendió como todos los ignoraban. Por lo general los adultos se enojaban mucho cuando los niños hacían tonterías de esa manera, pero estos niños parecían hacer lo que querían. Estaba emocionado, quería participar. Quería deslizarme desde lo alto de la escalera mecánica hasta abajo, o subirme gratis al tren del centro comercial, o robarme esos pastelitos con glaseado que vendían en el primer nivel. El mundo estaba lleno de posibilidades repentinas e inesperadas. Ser un niño de centro comercial, pensé, debe ser lo mejor del mundo, mucho mejor que trabajar en una tienda de golosinas o incluso en una juguetería, porque cuando eras un niño de centro comercial no tenías que trabajar en absoluto y recibías todos tus dulces y juguetes gratis. Cambiamos de escalera mecánica y ahora nos dirigíamos hacia el 5º piso, el nivel más alto del centro comercial, y fue entonces cuando comencé a tener serias dudas. Oye, dije, ¿a dónde vamos? A ver a la mamá del centro comercial, dijo David como si no fuera gran cosa. Oye, deberías ver este lugar en Navidad, declaró. Santa Claus está aquí y hay tantos regalos que ni siquiera puedes abrirlos todos antes de que llegue la próxima Navidad. ¿Dónde está la mamá del centro comercial? Pregunté. David se encogió de hombros. En el cine, dijo. Te está esperando, está muy emocionada de verte, Jeremy. Tiene un juguete Transformer para ti, uno de los últimos. Pero la euforía se estaba disipando y fue reemplazada por un miedo profundo y persistente. No quería ir al cine, ni por un montón de juguetes Transformers, y le dije esto a David, le dije que no iba al cine porque mi mami se enojaría, pero él solo se rió y dijo que estaba siendo tonto, que la mami del centro comercial sería mi nueva mami, que ella era la mejor mami que un niño podría tener. Dije que tal vez fuera así, pero que aún quería volver con mi verdadera mami porque se enojaría conmigo si iba solo al cine. Pero no estás solo, Jeremy, dijo David, estás conmigo. Me miró decepcionado, ¿no quieres ser un niño del centro comercial? Claro que sí, dije, pero incluso mientras decía esto estaba mirando hacia la escalera mecánica con pequeñas alas de terror revoloteando alrededor de mi corazón. Podría haber sido mi imaginación, pero parecía que cuanto más alto viajábamos, más tenue se volvía la luz y un frío profundo se arrastraba por el aire. Me di la vuelta y miré hacia abajo por la escalera mecánica y me sobresalté al ver a docenas de niños del centro comercial parados en la escalera mecánica debajo de mí, bloqueando mi ruta de escape y sonriéndome. Ya verás, decía David, la mamá del centro comercial cuida a todos los niños que se pierden en el centro comercial. No estoy perdido, insistí. David me miró con enojo y noté que sus ojos brillaban como monedas de un centavo que el sol deslumbraba. Sí, lo estás, dijo, eres como nosotros, Jeremy, ya no tienes padres, te buscaron durante días pero no pudieron encontrarte, así que se dieron por vencidos, tuvieron un nuevo hijo, siguieron adelante, ahora eres un niño perdido, un niño muerto, un niño olvidado, y solo la mamá del centro comercial te ama. ¿Estás mintiendo?, grité, sé dónde está mi mamá y vendrá a buscarme si no regreso muy pronto. Me di vuelta para comenzar a bajar la escalera mecánica, pero David extendió la mano y me agarró del brazo. Sus dedos estaban fríos y afilados y perforaron mi piel como pequeños fragmentos de vidrio. Ven a conocer a la mamá del centro comercial, dijo y su voz había cambiado, sonaba empalagosa y espesa y no se parecía en nada a la voz de un niño pequeño. Al girarme, me horroricé al ver que los rasgos de David brillaban y se derretían, lo que me permitió vislumbrar por un momento algo oscuro y podrido escondido debajo de su piel. «Suéltame», grité. Él me apretó con más fuerza. «La mamá del centro comercial tiene tantos regalos que darte», susurró, «es la única mamá que necesitarás, Jeremy». «No es mi mamá», grité mientras forcejeaba con él, «no quiero conocerla, déjame ir». Pero los niños detrás de mí susurraban. «Quiere conocerte, Jeremy, es una mamá tan buena, es la mejor mamá, la mejor mamá». David me estaba arrastrando el resto del camino por la escalera mecánica, la mejor mamá que un niño podría tener.
y mirando detrás de él vi que la parte superior de la escalera mecánica estaba inundada de oscuridad, tan sombría que apenas podía ver el cine o el restaurante de comida rápida, pero podía sentir que algo me esperaba allí arriba, emitía oleadas de malicia y corrupción, una sensación de maldad que se arrastraba lentamente y absorbía la luz y el calor del aire. Gemí de terror. Me sentí lento y desconectado, como cuando me encontraba atrapado en los pliegues espesos de una pesadilla. Todo el centro comercial estaba concentrado en una capa de oscuridad que se hinchaba y ondulaba sobre mí. Las luces del cine todavía brillaban en la penumbra. El restaurante de hamburguesas exhibía sus colores de marca, amarillo y azul, en amplias franjas fluorescentes, pero todo lo demás se perdía en esas sombras empalagosas y penetrantes. Por favor, déjame ir, sollocé, por favor. Para entonces ya habíamos llegado a lo alto de la escalera mecánica y David me arrastraba hacia la boca abierta del cine y yo luchaba y gritaba para que me dejara ir, pero todo el lugar estaba desierto, no había ningún adulto allí arriba, y los otros niños del centro comercial se agolpaban detrás de mí, susurrando. Te quiere tanto, Jeremy, quiere jugar contigo para siempre. Oh, Dios mío, todavía hoy lucho con el recuerdo de aquello, esa sensación espesa de horror absoluto, el aire granulado como una imagen en blanco y negro, desprovisto de toda vida y vitalidad, y la penumbra dando paso a una oscuridad abismal que se abría paso a través de las puertas abiertas del cine, una oscuridad tan completa que solo se puede encontrar en el fondo del armario de un niño, o debajo de su cama, y de esa oscuridad surgió la voz más terrible, la imitación más empalagosa y almibarada. De la voz de una madre, e incluso para mis oídos inexpertos era una parodia grotesca. Ven a mí, Jeremy, la voz resumaba a mi alrededor como cálidas olas de licor, te he observado durante tanto tiempo, querido niño, sentado y comiendo con tu madre, sin venir nunca a visitarme, y he anhelado que vengas a visitarme, tengo tantos regalos para darte, tantas alegrías para contemplar, tantas películas para ver aquí en la oscuridad, ven, dulce niño, no luches, mami se ocupará de todo. Pero luché, y también mordí, y escupí, y grité hasta quedarme sin aliento, pero David era mucho más fuerte que yo y el cine seguía acercándose sigilosamente, sus puertas se entreabrieron como la sonrisa de soslayo de un hombre muerto, la oscuridad supurando más allá, infinitamente oscura, no habría regreso a la luz una vez que me arrastraran allí, ningún recuerdo de la luz, nada, solo la sensación del centro comercial, los dedos de mamá deslizándose sobre mi piel y su voz susurrándome entre oleadas de aliento pútrido. Eso es, Jeremy, acércate un poco más y entonces todas tus preocupaciones quedarán atrás. Oh, querido niño, cuánto he deseado tenerte en mis brazos. La idea de que esa monstruosidad me sostuviera en sus brazos resultó demasiado para mí. Extendí la mano en el extremo de mi terror y le clavé el dedo en el ojo izquierdo a David con todas mis fuerzas. Él gritó de dolor y se alejó tambaleándose de mí, agarrándose la cara con las manos, y de repente me sentí libre. Al instante me di vuelta y corrí hacia la escalera mecánica que bajaba. Desconcertados por los gritos de su líder, los otros niños del centro comercial se apartaron de mí cuando pasé a toda velocidad, y por un instante vi que ya no eran niños de cara fresca, su piel se había vuelto verde y con manchas, como pescado podrido, sus ojos eran lechosos y grises, y sus labios habían sido carcomidos por la corrupción para revelar dientes amarillentos y abiertos. Apenas tuve tiempo de registrar esta transformación, estaba bajando por la escalera mecánica tan rápido como mis cortas piernas me podían llevar, pero demasiado lento, detrás de mí la mamá del centro comercial gritaba con rabia y su voz era terrible de escuchar. Vuelve aquí, mocoso, no te atrevas a hacer que vaya tras de ti, te juro que te arrepentirás si lo hago. Me di la vuelta para ver a los niños del centro comercial corriendo por la escalera mecánica detrás de mí como un enjambre de ratas, y esta vista me asustó tanto que me subí a la barandilla de la escalera mecánica, me senté a horcajadas y me agarré fuerte por un momento, antes de soltarme, y me deslicé hacia abajo, más rápido de lo que esperaba, mi cabeza llena de ruido y confusión, y los gritos resonantes de la mamá del centro comercial. Ahora te espera una buena oportunidad, gritó, ahora lo lograste, pequeño bastardo, ahora voy por ti, y te lo juro. No escatimaré en esfuerzos. Llegué al final de la escalera mecánica y miré hacia arriba.
Los niños del centro comercial se deslizaban por los pasamanos detrás de mí y supe que solo había ganado una pequeña ventaja, así que me di la vuelta y me deslicé hasta el final de la segunda escalera mecánica, y cuando llegué al tercer nivel del centro comercial, corrí a través del vestíbulo como si los perros del infierno me persiguieran y grité y aullé, y uno hubiera esperado que todos prestaran atención a un niño pequeño que gritaba y aullaba en medio de un centro comercial, pero nadie me prestó la más mínima atención. Tal vez no me veían. Tal vez de alguna manera me había colado en el medio mundo de los niños del centro comercial, por eso nadie podía verme. Me gusta pensar que esa fue la razón por la que la gente me ignoró ese día, que no podían verme físicamente, que de alguna manera era invisible para ellos, porque la otra explicación, la explicación más racional, me asusta aún más, que a nadie le importara, que todos estaban demasiado ocupados buscando esa ganga de último minuto imprescindible como para pensar en algún niño pequeño en apuros. Los niños del centro comercial me perseguían entre la multitud y cambié de dirección mientras corría, pero aparecieron delante de mí y por todos lados, mirándome lascivamente desde entre los huecos de la manada de adultos, y ahora parecían cadáveres, como pequeños cadáveres muertos, hinchados y podridos, con los ojos hundidos en el cráneo. Vuelve, cabrón, susurraron, vuelve con nosotros de inmediato, has hecho enojar a mamá, estás en un gran problema, más vale que regreses ahora, solo estás empeorando las cosas para ti mismo. Por fin vi a un policía del centro comercial, un hombre negro alto y delgado con una gorra de visera, sonriendo a la gente de izquierda a derecha mientras caminaba hacia mí. Corrí directamente hacia él, aullando y gimiendo y agarrándome de la manga y, para mi inmenso alivio, se agachó y me preguntó qué me pasaba, si había perdido a mi mamá o algo así, que no me preocupara, que él podía enviar un anuncio y ella sabría dónde estaba, y recuerdo el sonido de su voz, tan tranquila y tranquilizadora, incluso recuerdo el olor de su colonia, lo recuerdo con más claridad que el de mi padre, porque yo había sido invisible, había estado muerto, y era como si el policía del centro comercial hubiera llegado a mi estado de muerte y me hubiera sacado de él. Está bien, chiquitín, dijo mientras empezaba a hablar por su walkie-talkie, vamos a buscar a tu mamá ahora. Pero no solté su brazo, me aferré a él, todavía sollozando y gimiendo y mirando a mi alrededor, y para mi inmenso alivio vi que los niños del centro comercial se estaban desvaneciendo, todavía podía verlos, pero se habían vuelto indistintos, como sombras ahora, siluetas arrastrándose a mi alrededor, y luego, después de un tiempo, no pude verlos en absoluto. Aquí tienes, dijo el policía del centro comercial, aquí está tu mamá ahora. Me di vuelta y vi a mamá dirigiéndose hacia nosotros. Estaba a punto de correr hacia ella, pero el policía del centro comercial de repente me agarró del hombro y me detuvo. Espera, niño, dijo, solo tengo que hablar unas palabras con tu mamá. Mamá se acercó a nosotros. Parecía furiosa. Me estaba mirando como si no le importara estrangularme en ese momento, y su humor solo empeoró cuando el policía del centro comercial comenzó a sermonearla sobre los peligros de dejar a un niño de mi edad fuera de su vista. El policía del centro comercial parecía lo suficientemente mayor como para ser el padre de mamá y tenía una manera paternal de ser que dejó a mamá parada en seco y ella lo miró con resentimiento, pero escuchó en silencio y pude ver sus manos apretándose y aflojándose y su mandíbula tensándose, como si se estuviera obligando a no replicar. Miré las manos de mamá. Las vi apretarse y aflojarse. Llevaba esmalte de uñas amarillo. Fruncí el ceño. Nunca había visto a mamá usar esmalte de uñas amarillo antes. La última vez que la había visto llevaba esmalte de uñas azul. Tiré del brazo del policía del centro comercial, pero siguió hablando. Tiré más fuerte. Disculpe, dije. Me miró. Esa no es mi mamá, dije. ¿Qué fue eso? El policía del centro comercial me miró parpadeando. Ella no es mi mamá, repito. Oh, por el amor de Dios, espetó mamá, ya tuve suficiente de esto, se estiró para tomarme del brazo, vamos, Jeremy, tu papá te está esperando. El policía del centro comercial se interpuso entre nosotros. Espera, dijo, ¿puedo ver una identificación, señora? Mamá lo miró con enojo. ¿Estás bromeando? Espetó, soy su madre, se llama Jeremy. Eso debería ser suficiente para ti.
Dice que no eres su madre, dijo el policía del centro comercial, así que, ya sabes, realmente voy a necesitar ver alguna identificación, señora. ¿Está bromeando? Explotó mamá, por supuesto que soy su madre. Intentó esquivar al policía del centro comercial, pero él se movió para bloquearla. No parece que haya desaparecido, señora, dijo, el niño parece asustado. ¿Me va a dejar llevar a mi hijo o tendré que llamar a la policía? Sí, ¿sabe qué? Creo que deberíamos llamar a la policía, señora, creo que es exactamente lo que tenemos que hacer. Se llevó el walkie-talkie a los labios, pero mamá ya estaba en retirada. Miró al policía del centro comercial con rabia y odio en los ojos, y de hecho le gruñó, como un perro, pero se estaba moviendo hacia atrás, fundiéndose entre la multitud, y solo por despecho, justo antes de desaparecer, la mamá del centro comercial se volvió hacia mí y me mostró su verdadero rostro. Nunca olvidaré la pesadilla que me reveló. Me hice pis en la cama durante 3 años. Después de eso los rasgos de mamá se derritieron y dieron paso a un rostro que era una ruina cavernosa, los ojos nadando en cuencas llenas de cucarachas que se retorcían y que de repente brotaban y se escabullían por el rostro de la mamá del centro comercial como tejido cicatricial viviente, y no tenía mandíbula inferior, toda su cara terminaba con la fila superior de dientes, que sobresalían de su cara como los colmillos de un lobo. Me miró con enojo y todavía no puedo sacarme esa mirada de odio absoluto de la cabeza. Me ha perseguido desde la infancia. Voy a por ti, me susurró al oído, después de que tu mamá te arrope en la cama por la noche, después de que haya apagado la luz, después de que haya cerrado la puerta, oh, Jeremy, entonces es cuando saldré arrastrándome de debajo de la cama, me oirás llamar tu nombre, justo antes de arrancarte el corazón palpitante del pecho, y luego se fue. Mi verdadera madre me encontró poco después, y corrí directamente a sus brazos y no la solté. El policía del centro comercial no le dio un sermón a mi madre como le había dado a la mamá del centro comercial. Creo que estaba un poco preocupado por todo el incidente. No dejaba de mirar en la dirección en la que la mamá del centro comercial había desaparecido, como si estuviera tratando de resolver algo. Esa fue la última vez que puse un pie en un centro comercial. Mi madre no me presionó sobre el tema. Ella sabía que algo había sucedido ese día, pero pasaron años antes de que pudiera sonsacarme siquiera una parte de la historia. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que escucho que se perdió un niño, me pregunto si ese niño es un fugitivo o si algo lo atrapó en la oscuridad que crece y se solidifica justo más allá del borde de la percepción cotidiana, la oscuridad que todos los niños conocen, que se acumula más espesa en el fondo del armario y debajo de la cama y oculta el rostro de todas las pesadillas concebibles, y a veces, cuando menos lo esperas, esas pesadillas se hacen realidad.